convocándolos a que ustedes expresen dudas, consultas, interrogantes. Parte teórica no hay consultas, entonces, por ahora. No, profe, por ahora no. No. No, profe, por ahora no hay consultas. Bien. Espero que les haya servido la clase anterior, sobre todo estas misceláneas, esos 8 o 10 puntos que repasé. Creo que merecían ser expuestos. Hay algo que voy a agregar a eso sin entrar a dibujar nada. En una estructura como un edificio donde la variación de las cargas son muy relativas, digamos que un departamento puede estar vacío, pero la diferencia de cargas con el departamento aledaño son mínimas. Si ustedes hicieran la cuenta de lo que tienen cargado en un departamento, van a ver que es bastante poco. Digamos 5 gordos en la familia, 500 kilos. Otros 250 kilos de ropa, estoy diciendo una barbaridad. 1 tonelada de muebles. 250 kilos de vajillas, cubiertos y similares. Estamos hablando de 2 toneladas, 2 toneladas y media, cargada en un departamento. Un departamento grande, un departamento para 5 personas. Estamos hablando de un departamento de 60 metros cuadrados fácil. Entonces son 2 toneladas, 3 exagerando. 3.000 kilos repartidos en 60 metros cuadrados. Estamos hablando de cargas muy bajas. Y un departamento está completo y el otro no. Es muy marginal la carga de utilización de un edificio de viviendas. Eso nos permite calcular con toda la estructura cargada, como hacemos en este ejemplo que ustedes están desarrollando, pero no sería lo mismo si estamos en una estructura industrial, una estructura donde las cargas pueden ocupar distintas posiciones, donde puedo tener una losa cargada con una sobrecarga importante y otra sin carga. Así que siempre tienen que evaluar cuáles son las condiciones de carga más desfavorables. Sobre todo cuando las cargas útiles son significativas. En edificios como el nuestro, prácticamente el 70% de las cargas son cargas permanentes, con lo cual la sobrecarga tiene una incidencia menor. Pero en muchos casos, en usos industriales, se puede revertir este porcentaje, con lo cual ahí la disposición de las cargas, los distintos estados de carga pueden traer solicitaciones mayores en algunos puntos que toda la estructura cargada. Cuando use la pizarra, en algún momento voy a explayarme un poco con dibujos sobre esto. Bueno, con respecto a la parte práctica, ¿tiene consultas? Me estoy metiendo en terreno de mi colega. Uy, perdón, profe, me ahogué. Yo iba a hablar justo. No, profe, nosotros estamos, bueno, la parte de vigas todavía no tocamos mucho, estuvimos rindiendo, así que este fin de seguro nos pongamos, pero por ahora no. ¿Qué tal, Paul? ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, tenemos opciones. Sigo con la teoría. No sé si dejamos para el miércoles o viernes que viene la parte de cálculo, de ejemplo de cálculo de corte, que estaría faltando para resolver vigas. Y Carlos, lo que me preocupa es que me mandaron un mail hoy con respecto a la fecha de finales. Está bien que es un poco prematuro, serían el 29 de julio y 5 de agosto, la fecha de finales para esta materia.
Pero me preocupa que todavía no tomamos ningún parcial. ¿Tenemos fecha para el parcial? Todavía no. A ver, hay que agarrar un almanaque. Qué buena pregunta, ¿no? Sí. Si los chicos no empezaron a hacer vigas y estamos a 4 toda la semana que viene, el miércoles damos corte, puede ser el 18 de junio, viernes 18. Bueno. ¿Qué te parece, Daniel? O sea, si la semana que viene, el miércoles damos corte. Los chicos ya pueden avanzar con, bueno, que a partir de ahora empiezan con vigas. El miércoles corte, tienen hasta el otro miércoles 16 para evacuar dudas y el 18 tomamos el parcial. ¿Está bien? Chicos, ¿qué les parece? Bien, profe. Sí, Lo sí, dijo está bien. como es Resignado. esa es la palabra, resignado. Bueno, está Está bien. bien, ¿no? Claro, Por si mí no queda no, otra, pero le bueno. decimos que sí. Profe, le consulto. ¿El parcial es más bien teórico, más práctico? Práctico. Bien, Absolutamente práctico. perfecto. Teoría se ve nada más durante el curso o para promocionar. Creo que lo habíamos aclarado en la primera clase. Son dos parciales prácticos, absolutamente prácticos. El que tenga esos parciales aprobados, los trabajos prácticos presentados de conformidad y desea promocionar, tiene una tercera evaluación que es puramente teórica. Para promocionar, tienen que pasar una tercera evaluación puramente teórica, mano a mano con quien habla. Aprobado los dos parciales, los trabajos prácticos presentados y aprobados y el interrogatorio teórico aprobado, promocionan. Si no, aprueban la materia con los dos parciales aprobados, incluso recuperatorios, y el trabajo práctico presentado y aprobado. Y dejamos para el final la tercera evaluación. La evaluación final será eminentemente teórica. Así que la teoría la eligen ustedes cuando la rinden. Si para promocionar antes que termine el curso o en fecha final. Perfecto, profe. Impecable, profe. Nicolás es el de las palabras grandes. Bueno. Me gustan los superlativos. Está bien, mantenete así, seguí así. Bueno, no hay consultas de prácticos, no hay consultas sobre la teoría, vamos a seguir avanzando en el curso. ¿Paul se fue? No, estás acá, Paul, presente. No sé cuándo se da el corte, el miércoles que viene, entonces. Sí, el miércoles, Daniel, sí. Bien. Bueno, chicos, voy a salir de la imagen para no estropearles la pantalla y voy a pasar a compartir donde dejamos la clase pasada. Tienen en pantalla el libro, supongo. Sí, profe, se ve. Tirante de hormigón armado. Empezamos a hablar, dijimos que era su uso frecuente para volar sobre las ochavas en terrenos de esquina, que hay antecedentes en el mundo que se han hecho edificios colgados
donde todos los entrepisos no están apoyados sobre columnas, sino están colgados de tensores. Vimos también que se han usado, hablamos del puente Morandi, lo verifiqué luego de que hablamos la clase pasada con uno de ustedes, sí, el puente es el Morandi. Hay dos más en Colombia y algún otro más en otro país, hecho con la misma tecnología, era de monocable. Y eran muy dependientes de mantenimiento, que no lo tuvieron en forma adecuada, eso causó el colapso del de Génova. Puente Morandi era. Vimos acá como ejemplo, como hace el libro normalmente, que para estudiar el comportamiento de un elemento para un determinado esfuerzo, apela a distintas configuraciones, barra cero sola, prisma de hormigón simple, prisma de hormigón armado. El prisma de hormigón simple lo podemos descartar desde el vamos porque si es tracción, partimos de la premisa en esta norma y en casi todas, que el hormigón no trabaja tracción. Así que la diferencia la estudiamos básicamente con barra de acero sola, prisma de hormigón armado. Vimos en este caso que podemos tener una barra sola, se comporta a través de la ley de Hooke, el periodo de proporcionalidad y el periodo de influencia. Para nuestra norma, este es el diagrama tensión-deformación de un acero ductil. Entonces acá tenemos para las distintas cargas, distintos niveles de carga, las distintas deformaciones que tienen. La deformación última, cuando el acero entró en influencia, resulta menor si tengo hormigón armado. Aparece fluencia con una deformación menor del elemento traccionado. Pero en definitiva, la carga última es la misma, ya sea tenga el acero solo o tenga el acero embebido en hormigón. En el libro, este punto A lo refiere como en estado 1, el hormigón simple, hasta que la pieza llega a la tensión de rotura por tracción del hormigón y la pieza rompe con bajas cargas y bajas deformaciones. Cuando estamos en una pieza de hormigón armado, obviamente puedo superar este valor, porque trabaja tanto el acero como el hormigón, que el acero está embebido en el hormigón, con una pendiente algo menor, porque el acero presenta cierta fisuración de bajo nivel, pero tiene una cierta fisuración. Cuando francamente el hormigón pasa al estado 2, hay una pérdida de rigidez del elemento, entonces la evolución de la deformación con respecto al incremento de cargas se hace menos rígido y tenemos esto con menor pendiente. Pero toda esta zona que tenemos acá arriba son deformaciones que no ocurren en el hormigón armado y que ocurrirían en el acero solo. Vemos que acá ya está establecida la ecuación de equilibrio de un tensor. ¿Cuál va a ser la ecuación de equilibrio? Nosotros vamos a determinar una carga P que tiene que ser soportada por mi tensor. Esa carga tengo que mayorarla de manera tal que voy a tener el PU. Y ese PU va a ser igual a la sección de acero por la tensión de fluencia del acero por el coeficiente Φ, que me está faltando acá en esta ecuación. Con lo cual, yo puedo determinar a su S, puedo decir Pn, pasando el Φ dividiendo acá, Pn es igual a su S por Fi. Pn dividido Fi me da a su S. Y ya tengo resuelto mi esquema. Ese es todo el cálculo que tengo que hacer para determinar la sección de acero en un elemento traccionado. Acá está PU, es A sub S por Fi. Si el prisma de hormigón simple tiene una deformación del hormigón, no de 3 por 1000, sino del 0.1 por 1000.
30 veces menos o 20 veces menos que la deformación última por compresión. Así que es práctica totalmente despreciable. A nadie en su sano juicio se le va a ocurrir hacer un tensor de hormigón simple. Para estudiar qué pasa acá y cómo explicamos esta diferencia, es algo que causó algún impacto, no en la clase pasada, sino creo en una anterior, en que dije que el hormigón entre fisuras está en estado 1. El hormigón fisurado es este que está acá, donde está la fisura. Fuera del prisma de hormigón, esto lo que tenemos es una barra de acero embebida en un prisma de hormigón. Nosotros jalamos, como dicen los traductores centroamericanos, el acero. El esfuerzo donde está el acero desnudo lo toma todo el acero. El esfuerzo de los dos extremos es tomado todo por el acero, Fs. Pero en la fisura, por más pequeña que sea, hay un punto que el acero también está tomando todo el esfuerzo. Pero suficientemente alejado de las fisuras, el esfuerzo es compartido entre el hormigón y el acero que está en el medio. Acá lo que tenemos que representado son las tensiones en el acero y las tensiones en el hormigón. Obviamente, donde no hay hormigón no hay tensiones. Y en la fisura tampoco hay hormigón, por lo cual tampoco hay tensiones. Entre medio, el hormigón y el acero se reparten el esfuerzo. Obviamente, ¿qué es lo que los iguala? La deformación específica. El épsilon del hormigón en este sector es el mismo para el hormigón que para el acero. Obviamente el acero va a tomar mayor tensión porque el E, el módulo de elasticidad, es mucho más alto. Podemos hablar de 15 veces aproximadamente el módulo de elasticidad. Así que cada centímetro de hormigón, de acero, equivale a 15 centímetros de hormigón armado. Pero hay un reparto en toda esta zona de los esfuerzos entre el hormigón y el acero. Lo que tienen en común es la solidaridad de deformación que se da en estas zonas. Pero para que aparezca hormigón desnudo acá, acero desnudo dentro de la fisura, por más microscópica que sea, hay una parte de acero que se podría ver a través de la fisura que no está pegado al hormigón. Eso implica que adyacente a la fisura existe un resbalamiento entre el hormigón y el acero, que explica esta variación de las tensiones en el hormigón y la simultánea necesariamente en el acero. En realidad este gráfico es poco feliz porque está hablando de tensiones y en realidad sería mucho más lógico hablar de fuerzas, porque la fuerza P es la que se mantiene constante. Las tensiones son función de los módulos de elasticidad relativos y de las secciones involucradas. Fs1, es decir, la tensión total en el acero, que se da en la fisura y donde está la barra desnuda, es igual a P por AS, es decir, la carga P dividido a su vez en la sección de acero. Y la tensión en el hormigón, en el acero, perdón, es una cierta parte del esfuerzo total, de N veces la tensión en el hormigón. ¿Y qué es N? La relación entre el módulo de elasticidad del acero y el módulo de elasticidad del hormigón. ¿Hasta ahí me siguieron? Y acá volvemos. La carga última, en definitiva, siempre va a resultar a su S por FI. ¿Qué podemos deducir de esto? Obviamente ya lo hizo mi amigo Orler acá. Es mentira, no lo conozco. Y lo estoy choreando con este libro. El tirante de hormigón armado se deforma menos que la barra de acero sola. Quiere decir que hay menores deformaciones en la estructura si uso tirante de hormigón armado. Tensores, comúnmente hablando.
Y la carga última es la misma, para, ya sea hormigón armado o barra de acero solo. Ventajas, como dijimos, menores deformaciones y una mayor preservación del acero protegido por el hormigón. Y acá hay un concepto que se ve muy claro en lo que es cuantía mínima. Perdón, profe. Cuantía mínima en flexión por ahí costó un poco más explicarlo, pero acá es claro. Volvamos a el gráfico este. En este gráfico tenemos la carga en el punto A que es capaz de soportar el hormigón hasta llegar a su tensión de rotura. Si yo tengo una cantidad de acero menor, la rotura es frágil. ¿Lo ven? Cuando se rompe el hormigón, yo tengo que tener una cantidad de acero como para tomar el mismo esfuerzo. Si la sección de barra fuese muy pequeña y la sección del primer hormigón fuese relativamente importante, podría ocurrir que al producirse la primera fisura, la carga de tracción absorbida por el hormigón, P sub F, fuese mayor que PU. La rotura va a ser repentina y el comportamiento de la pieza no es satisfactorio. Entonces, no podemos rodear alegremente a las barras de acero, las barras de acero por una cantidad cualquiera de hormigón. ¿Por qué? Porque siempre tiene que cumplir que la armadura dispuesta sea mayor que la capacidad del hormigón de tomar esfuerzo de tracción en estado 1. Es una condición de ductilidad. Como hipótesis para hacer todos estos ensayos que vamos a ver ahora. Perdón, profe. Sí. Acá la sección de acero que tenemos por sí sola sí tiene que poder cumplir con esta tracción, ¿no? Porque, o sea, en la fisura, si no, ¿entraría influencia? ¿O El me acero perdí? va a entrar en fluencia para rotura. Lo Ah, calculamos así. Así definimos la sección de acero necesaria. Pero si lo rodeamos con una cantidad muy grande de hormigón, cuando aparezca la fisura, el acero no va a ser suficiente para tomar todo ese esfuerzo. La rotura sería frágil. En realidad lo que estamos limitando es la cantidad de hormigón que rodea el acero. Vamos a calcular la sección de acero necesaria de acuerdo a PU dividido Φ dividido Fi. La calculamos así la sección. Pero la cuantía que resulte, que va a ser siempre la sección de acero dividida la sección de hormigón, tiene que garantizarnos de que el acero tenga más resistencia a la tracción que el hormigón, independiente del PU con que lo haya calculado, para que la eventual rotura no sea frágil. No sé si esto contesta la pregunta. sí, se entendió. Entonces, la condición de cuantía mínima es una condición de ductilidad, es decir, que colapse cuando alcance la afluencia, es decir, con deformación importante. Las expresiones de diseño están basadas en que las secciones planas antes de la rotura se mantienen planas luego de la rotura. Existe adherencia entre el hormigón y el acero, es lo que decía recién, epsilon C es igual a epsilon S. Y en rotura, la tensión en el acero es la tensión de fluencia y la tensión del hormigón resulta ser 0. Toda la carga es tomada por la armadura. Toda la carga es tomada toda la carga es tomada por el acero. Se desprecia totalmente el hormigón. Y ahora es algo que ya dije. Diseño según Silsol 20105, PU tiene que ser menor o igual a Φ por Pn y 0,90. Es lo que puse yo. Es lo que dije yo recién, yo lo adelanté esta expresión cuando estábamos hablando recién. Cuando se produzca la primera fisura en la pieza,
toda la carga que era absorbida por el hormigón se transfiere en forma repentina al acero. Por lo tanto, la armadura debe ser capaz de tomar dicho esfuerzo. Esto es lo que estábamos diciendo recién. Sin entrar en fluencia, porque si entra en fluencia, sigue y se rompió. El CIRSOC no trata en forma particular estos elementos sometidos a tracción pura. No hay referencia respecto a la cuantía mínima en la norma. Pero, siguiendo la lógica y estudios realizados por otros estudiosos de la Universidad de La Plata, y podemos decir que tal cuantía debe ser como mínimo para la necesaria para tomar una 1,20 veces, 1,2, un 20% más que la carga que produce rotura por tracción, que es la carga de fisuración. La norma, la CIRSOC, sí establece cuál es la resistencia a tracción del hormigón y la establece como 0,33, un tercio de raíz de F'C, de raíz de F'C, un tercio de raíz de F'C. Esto multiplicado por la sección de hormigón me da lo que es capaz de tomar el hormigón simple a tracción. Y el acero que tengo que poner tiene que ser por lo menos 1,2 veces más resistente. Acá se las cuenta como hicimos en fisuración, donde reemplaza la sección de acero por un equivalente, la sección de hormigón, más n veces la sección de acero, siendo n epsilon s, E sub S, módulo de elasticidad de acero sobre el módulo de elasticidad del hormigón. Un factor que podemos hablar de 15. Y el A sub C es la sección neta de hormigón descontada la sección de acero. Son cuentas muy, muy finas que normalmente no hacemos. Profe, ¿Sí? ¿cómo le va? No lo había saludado. Una pregunta, ¿no se puede hacer la sección de hormigón dividido a 15 y tomar un aproximado a eso, de acero? No te entiendo. Espera que se Un me poco más, ¿no? desenchufó algo. En vez de usar el parlante, estoy usando, por eso no escucho bien. Adelante. Volver a hacer de nuevo. Sí, por lo de los módulos de elasticidad y eso, ¿no se puede tomar la sección de hormigón dividido a 15? Sería demasiado, ¿no? Es que en realidad la sección de hormigón no, nos interesa la sección de acero, así que vamos a referirlo al acero. Eso es el módulo de elasticidad de acero, vamos a tomarlo como 200.000 megapascales, y el módulo de elasticidad del hormigón como 4.700 por raíz de F'C. Estos son los valores del sexo 201.05 que se toman hoy. Claro, yo pregunto por lo de la relación de los módulos, que decía que era 15. Porque Más no o se menos. podría usar eso. Más o menos, pero calculado con precisión es n, este coeficiente. Si vos elegiste el tipo de hormigón y el tipo de acero, lo calculás. Dije 15 como orden de magnitud. Lo dije como orden de magnitud. Una vez que elegiste el hormigón y el acero, que lo tenés que haber elegido necesariamente para calcular la estructura, ya estos valores están definidos y ya no es una especulación. A ver, creo que hace las cuentas acá. No hace la cuenta. Te da los valores. Obviamente, dependiendo del valor de F'C, expresado en megapascales, por 4.000, raíz cuadrada por 4.700, tenés el módulo de elasticidad del hormigón. 200.000 del acero. En la antigua norma era 2.100.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado del módulo de elasticidad del acero. Y no, se me fue ahora la expresión, en este momento se me fue la expresión del módulo de elasticidad del hormigón. Y acá hace algunas disquisiciones. En realidad está dando
por el pito más lo que el pito vale, el libro en este punto. Pero contempla la posibilidad de que la resistencia a la tracción del hormigón sea mayor a la que consideramos. Entonces es acá que aparece un coeficiente de mayoración, es decir, que la fuerza a tomar por el acero tiene que ser ciertamente mayor que la fuerza que tiene que tomar, que puede ser tomada por el hormigón. Que en el estudio que habíamos nombrado recién, ese valor era 1,2, acá habla de 1,25 para Orler. Habíamos dicho acá 1,20 y Don Orler y compañía lo estiman en 1,25. Por la eventualidad de que esta es la campana de distribución normal de resistencia a la tracción del hormigón. Si es inusualmente alta esta resistencia, puede traducirse en una rotura frágil cuando el esfuerzo llegue a estos valores. Entonces dice que la armadura tiene que tener un porcentaje por encima de lo que es capaz de tomar el hormigón. Y acá vuelve a ser 1,20. Después no dice mucho acá. Sí, si es un elemento por ahí de longitud importante, que sea necesario verificar, aparte de calcular la sección de acero, verificar cuánto es la deformación del elemento. Pero antes de eso vamos a ver acá. Esta es la cuantía mínima recomendada en función de, recomendada por el autor, raíz de F'C, tensión de tracción del hormigón, sobre 1,8 FI. Eso es haciendo todas las consideraciones que hablamos antes. Como decía, en las condiciones de servicio, para carga sin mayorar, es decir, para carga de servicio, la deformación y la fisuración esperada de la pieza. Volvemos al mismo gráfico que antes. Y dice lo mismo que dije yo antes, que la diferencia entre las líneas quebradas y la de la ley de Hooke representa la contribución del hormigón a la rigidez global. Es deformación que no se produce en el tensor del hormigón armado versus la que se presenta en el acero solo. No dice más que eso. Y lo que establece que para determinadas cargas de servicio, en realidad, el módulo de rigidez compuesto, es decir, el módulo de rigidez del elemento de hormigón armado, según el nivel a que se encuentre, va a ser o uno u otro. Siempre la rigidez va a ser mayor que la del acero solo. Este es 200.000 megapascales. Este ángulo es el ángulo del acero solo. Este es el módulo de elasticidad del hormigón, tangente de este ángulo. Por la presencia de hormigón, el acero se comporta más rígidamente ante el esfuerzo de tracción. Cuanto más bajas sean las cargas, mayor va a ser la diferencia, las cargas de servicio, mayor van a ser la diferencia entre la deformación de la estructura de hormigón armado que la del acero solo. Toda esta discusión sirve para esto solo. ¿Se comprendió lo que acabo de explicar? Esto es deformación del acero solo. Esta es la deformación del material compuesto. Para carga de servicio, cualquiera sea el nivel, la diferencia entre la axisa de la línea quebrada o la de la ley de Hooke es la deformación que me ahorro. Después se hace determinación aproximada de las tensiones para la pieza en estado 1, sin fisuras y demás. No considero que si quieren leerlo, léanlo, pero
no, para mí no se justifica. Acá, en definitiva, está diciendo con otras palabras que la resistencia en el límite del estado 1 es 0,33 de raíz de F'6, que es lo que me dice la norma. Ya la vimos antes, esta expresión. En la sección fisurada, la tensión en el hormigón es nula y la tensión en el acero es la carga dividido la sección para la condición de servicio. Lo que quiero que nos quede en claro esto es la formulita, que es muy simple. Muy simple la fórmula para calcular la sección de acero. Pero algo que quiero resaltar es esto: la distribución del esfuerzo en las distintas secciones entre los dos materiales. Donde tengo dos materiales. En la fisura no tengo dos materiales, tengo uno solo, que es el acero. Entonces el acero toma todo el esfuerzo aquí. Y el hormigón no toma nada. Que son las expresiones que repitió varias veces después. Y habíamos dicho que no puede pasar de un valor a otro distinto instantáneamente, lo cual significa que existe en las proximidades de la fisura o cuando el acero entra dentro del hormigón una cierta distancia de transición donde se va descargando el acero y se va cargando el hormigón. ¿Lo ven? Hasta este punto todo lo toma el acero. A partir de este punto, el hormigón va tomando esfuerzo hasta que llega al de compatibilidad de deformaciones. Y esto siempre sucede. No hay una transición abrupta, es decir, hormigón toma repartido con el acero y en la fisura cae verticalmente. No existe el cambio instantáneo. Requiere una transición y esa transición se da por un resbalamiento relativo entre el acero y el hormigón en las proximidades de la fisura. Entonces, como decía, desde aquí hasta aquí, esto es estado 1. Cuando empieza a haber cierto resbalamiento, incluida la fisura, es estado 2. Esta es la zona de estado 2 y esta es la zona de estado 1. Obviamente, izquierda y derecha da lo mismo. ¿Está comprendido esto? Sí, profe, está claro. Bien. Bueno. Chicos, este libro tiene cerca de 900 páginas. Hay muchas cosas que no las doy, no las... Recomiendo siempre leer todo, lo que digo y lo que no digo. Trato de centrarme en lo que necesitan sí o sí saber y no en ciertas disquisiciones eventualmente que pueden aclarar conceptos, pero no necesariamente son necesarias. ¿Cuál es el proceso de fisuración en tensores? Hay dos clases de fisuras que se pueden aparecer: fisuras primarias y fisuras secundarias. Las fisuras primarias se manifiestan en la superficie con un espesor variable, mayor en el exterior que en la zona de contacto con la armadura. Pero además pueden aparecer fisuras internas o secundarias. Entonces podemos tener fisuras primarias que pueden tener mayor espesor. Acá tenemos la barra de acero en el prisma de hormigón. Fisuras primarias que llegan a la superficie, suelen ser más anchas de la superficie y disminuyen hacia adentro. Pero también pueden aparecer fisuras interiores, llamadas fisuras secundarias, que pueden nacer de la barra hacia afuera sin llegar. La separación entre fisuras visibles primarias es muy variable. ¿Por qué? Porque la resistencia del hormigón es muy variable y más variable aún es la resistencia a la tracción. También, obviamente, está influenciado por la adherencia con el acero y a la cercanía con otras fisuras existentes. Porque una fisura descarga el hormigón en la zona
donde existe resbalamiento. En las zonas adyacentes a la fisura, el hormigón está menos cargado que alejado de la fisura. Los valores usuales de recubrimiento pueden variar entre 3 y 7 centímetros. ¿Por qué 7 centímetros? Y porque muchas veces los tensores se colocan, además de, como los vimos en la clase pasada, para volar sobre la ochava o para descargar un descanso de escalera, también se utilizan para tomar fuerzas horizontales producidas por la excentricidad de bases. Vamos a ver, vamos a hacer alguna mención, que las bases en las medianeras son necesariamente excéntricas. La columna está pegada a la medianera, pero yo no puedo hacer una base en el terreno del vecino, así que tengo que meterme de mi lado. Esa excentricidad entre el fondo de la fundación propiamente dicha y la columna, provoca, para tomar ese momento, la generación de fuerzas horizontales, normalmente a la altura del nivel de terreno, que se compensan con otras iguales o similares a través de tensores que cruzan la planta baja del edificio. O pueden ser al fondo de un sótano también. La distancia entre fisuras no llega a su valor mínimo general en fisuras. El orden es de 2 veces el del recubrimiento. Hasta que la armadura no llegue a valores del orden del 50% de la de rotura. Y sí, se ha demostrado, se ha comprobado, mejor dicho, que las separaciones máximas entre fisuras son mayores en los elementos traccionados que en los elementos flexionados. Y acá estamos hablando ya de fisuras. A ver si cambié de... No, todavía estoy hablando de fisuras, pero estoy dentro todavía de... Existen muchas expresiones para determinar el posible ancho de fisura. Una es de Hergel y Lutz, donde WK es la altura, es el espesor de fisura, abertura de fisura. Y tiene unas expresiones bastante complejas, son todas estas empíricas, que tienen en cuenta el recubrimiento, la tensión de las armaduras cuando aparece el estado 2, el área de hormigón que rodea cada barra, y un coeficiente que tiene en cuenta la variación de la fisura entre el nivel de la armadura y la superficie del hormigón. Es una de las muchas expresiones que hay para calcular tirantes. Y prácticamente voy a hablar, dejar de hablar de tirantes ahora. Ya saben cómo calcularlo. Pero vamos a ir acá. Este tema es fundamental porque ustedes han calculado para losas y otro elemento todavía sin preocuparse por la longitud de las barras de acero. Las barras de acero son finitas, no vienen en un rollo ilimitado, vienen en barras de 12 metros de longitud. Comercialmente es lo que se produce. Son barras de 12 metros de longitud. Si yo necesito 8 metros una barra, no voy a tirar 4 metros, esos 4 metros los voy a utilizar. Entonces, un recurso necesariamente usado en estructuras de hormigón armado es el empalme en elementos traccionados. En el caso de tensores, es un caso crítico donde todo el esfuerzo se reduce a la sección de acero. No tengo el hormigón colaborando, no hay corte, no hay otra cosa, tengo solamente acero. Entonces hay una limitación de la reglamentación CIRSOC
que los empalmes se deben realizar con conexiones totalmente mecánicas o uniones soldadas. No podemos empalmarlo por justaposición, atando una barra con otra y dejando dentro del hormigón. Puede ser por manguitos prensados, manguitos roscados. En los elementos cuya solicitación principal sea tracción, no se permiten empalmes por justaposición que vamos a estudiar. Creo que llegaremos la semana que viene. La armadura, para que funcione correctamente, tiene que presentarse perfectamente rectas dentro del tensor, porque si están haciendo una curva, va a haber una deformación, porque la barra tiende a enderezarse, sin desplazamientos ni desvíos. Se deben respetar los valores mínimos de recubrimiento. Las cuantías son relativamente elevadas en los tensores. ¿Por qué? Porque el hormigón lo tengo para mejorar el comportamiento, no para hacerlo más resistente. Las cuantías resultan normalmente elevadas en los tensores. Es más, en algunos casos, muchos profesionales, los tensores para colgar descansos normalmente están sobredimensionados, pero de cualquier manera, algunos no lo recubren, sino que lo dejan y después lo incluyen en la pared lateral de las escaleras, donde no hay un prisma de hormigón vinculado. Pero son elementos más susceptibles, por ejemplo, en el caso de incendio, o que cuando el hormigón sea permeable y el ambiente pueda ser perjudicial para las barras de acero. Por supuesto, fundamental es que esas barras de acero que me conforman mi tensor, en sus extremos estén debidamente ancladas, porque no me sirve de nada que mi tensor aguante el esfuerzo si donde este tensor entra al elemento que lo tiene que soportar o al elemento que soporta, se suelta, voy a tener un hermoso tensor suelto, aislado de lo demás. Acá hay otras expresiones. Esto era la norma DIN. No voy a entrar en el esfuerzo. Tenía el coeficiente de seguridad, es 1,75 para la DIN 1045, 6201/82. Era el coeficiente que involucraba, juntaba el coeficiente de mayoración de esfuerzos y el de minoración de resistencia. ¿Y por qué era 1,75? Porque la rotura era dúctil. En el caso de las roturas frágiles, el coeficiente para las DIN 1045 era 2,1. No voy a entrar en muchas más discusiones, pero es igual a la carga normal dividido la tensión fluencial de acero, me daba la sección de acero necesaria. Armadura simétrica, tomaba una armadura de una cara, una armadura de la cara opuesta, por eso es el 2 acá. Si sacamos el 2, la armadura total es la carga normal de esfuerzo de tracción dividido la tensión dividido 1,75 coeficiente de seguridad. Y acá vamos a agregar algo más, que tiene que ver con lo que ya hicimos. Eventualmente podemos tener losas, o vigas mejor dicho, que además de flexión tengan tracción. Es flexo-tracción con pequeña excentricidad. Pero puede existir esto. Si acá hay un viejo conocido de ustedes, si la excentricidad es menor que la altura del elemento sobre 6, ¿dónde estoy? ¿Cómo se llamaba esto? Núcleo central. Correcto. Aunque no es de aplicación directa, total, porque el material no es homogéneo isótopo, la
asumimos como suficientemente cercana a la realidad. Haciendo las ecuaciones de equilibrio del sistema, donde tengo proyección de fuerzas normales, proyección de momento, demás, podemos calcular la sección muy fácilmente. No cambia mucho en lo que vimos antes. Obviamente, si yo tengo una pequeña flexión más el esfuerzo normal, tengo una armadura necesaria por flexión más la armadura necesaria por tracción. Quiere decir que habría una armadura asimétrica. Para tracción pura, la armadura normalmente es simétrica. Para flexión, sabemos que es del lado de la tracción. En una de las caras, obviamente la cara con curvatura positiva va a ser la que voy a tener que armar. ¿Alguna pregunta, chicos? Profe, le quería hacer una pregunta de lo que dijo antes de soldaduras. Sí. Como yo leí que las soldaduras, o sea, los empalmes por soldadura no se pueden hacer cuando hay grandes variaciones de carga en ciclos, ¿no? ¿En un edificio eso aparece con los motores o algo así o no llega? Vamos a ver que no, normalmente en un edificio como el que están haciendo ustedes no usamos soldadura. Vamos a ver que es ampliamente preferido en nuestro medio los empalmes por juxtaposición. Es prácticamente todas las obras que hacemos en nuestro país las hacemos con un tipo de empalme que es por juxtaposición. No significa que eventualmente en algunas obras, con los cuidados del caso, se puedan utilizar otro tipo de uniones que la norma los permite y que las vamos a ver específicamente. Eso lo vamos a ver. Okay. Vamos a ver empalmes y vamos a desarrollar el tema de empalmes. Perfecto, gracias. Bueno. Empezamos a hablar de fisuración. Vimos la fórmula de Gergel y Lutz para determinar el espesor de fisura más probable, el ancho de fisura más probable. Y sabemos que durabilidad y fisuras son antónimos, digamos. La durabilidad está definida, por ejemplo, en el Eurocódigo. Si a lo largo de la vida útil prevista cumple con su función en lo que respecta a condiciones de servicio, resistencia, estabilidad, sin una pérdida considerable de utilidad y sin un mantenimiento no previsto excesivo. Es decir, si cumple más o menos bien con su cometido sin grandes gastos encima. Y me interesa mostrarle esto, es algo que en nuestro país normalmente no tenemos en cuenta y es muy importante. Y hay una ley que les voy a enseñar yo que seguramente no vieron ustedes, la ley de Sitter, que establece que el proceso de deterioro de una estructura se puede dividir en 4 etapas. Un proceso de degradación que sea en 4 etapas. Una primera etapa con un buen comportamiento. Cuanto más larga sea esa etapa inicial, se va a deber a que mejor es el proyecto y mejor la construcción de la estructura. Una etapa 2, que es la anterior al inicio de la corrosión de las armaduras, aparece, ustedes lo tienen que haber estudiado ya, si no me preguntan, el proceso de carbonatación del hormigón. Este proceso de carbonatación degrada la capacidad de protección del hormigón para el acero. Proceso de carbonatación que sucede por el contacto del hormigón con la atmósfera, con el aire. Si detectamos este problema, podemos actuar con carácter preventivo. Por ejemplo, mejorando el recubrimiento de la armadura. Es un mantenimiento que debe realizarse durante los primeros 5 años. Estamos hablando de estructuras normalmente expuestas acá. En la etapa 3, Sitter habla de
fenómenos de corrosión local activos. Aparecen puntos focalizados de corrosión. Aparecen fisuras asociadas a este proceso con evidencia de manchas de óxido y ya se hace necesario acá efectuar trabajo de reparación y mantenimiento. La etapa 4, ya la corrosión se generaliza, se hace muy extendida y acá es imprescindible tomar acciones y acciones importantes. Y aparece como colorario de la ley de Sitter, la ley de los 5. Me parece muy interesante que es un concepto que no utilizamos. Este es el costo de la intervención en el tiempo. Quiere decir que por cada peso, o dejemos $1 para que sea un poco más estable, por cada peso invertido en la etapa de proyecto y ejecución, es decir, un proyecto lo más adecuado posible y una ejecución lo mejor posible, significa, al término de esos 5 años que habíamos hablado, donde no hay deterioro aparente, 5, un costo de 5 si llegamos a este punto. Si el deterioro se manifiesta, llegamos a un costo de 25. Y si el deterioro es generalizado, el costo es 125. Esta es la ley de los 5. Quiere decir que por cada peso invertido en un buen proyecto y ejecución, nos ahorramos 125 pesos si no hicimos todo lo anterior y dejamos que el deterioro se generalice. Costo de intervención versus el tiempo según las distintas etapas que mi proyecto estuvo. Desde la etapa de tablero y cálculo y ejecución, la primera etapa que se ve todo bien, cuando empiezan a aparecer corrosiones localizadas y cuando la corrosión se generaliza. Como ven, es una variación importante. Y esto lo doy porque en realidad no está en el programa esta ley, pero me parece interesante, así como Orle lo puso en el libro, tener en cuenta que la dedicación en el proyecto y en la ejecución de la obra, que esto nos atañe directamente como profesionales. Normalmente, cuando terminamos la obra, le cobramos los honorarios, le decimos chao, buenas tardes, recomiéndeme. Pero queda en manos del usuario. Y tiene que tener el usuario la vocación y la decisión de hacer mantenimientos correctos. Evitar que se empiece a, apenas aparecen deterioros puntuales, actuar preventivamente para evitar que se generalicen, donde el costo de reparación se va al diablo, hablando en términos figurados. ¿Se entendió esto? En el buen proyecto incluye buenos recubrimientos, en la buena ejecución, compacidad del hormigón, vibrado, recubrimientos adecuados. Acá puede ser pintura, pintar o revocar o cubrir con ciertos productos para que la permeabilidad baje o que aparezca la carbonatación. Todos tienen claro que es la carbonatación, ¿no? Bueno. Sí, profe. Sí. Bien. El sección 201.05 define como acciones ambientales aquellas de naturaleza química, física o físico-química que puedan provocar la degradación de la estructura por efecto diferente del de las cargas consideradas en el cálculo estructural. Es decir, aquello que me ataca el corpus de la estructura. Según sea la magnitud de dicha degradación y la velocidad con que se produce, la estructura puede perder parcial o totalmente la aptitud para cumplir la función para la cual fue
diseñada, concebida. Y establece algunas acciones que ustedes ya tienen que haber estudiado en tecnología del hormigón. Como acciones físico-químicas tenemos la acción por congelamiento y deshielo, la acción por efecto de mojado y secado, acciones térmicas, temperatura, desgaste y eventualmente, según el tipo de árido, la reacción álcali-árido o álcali-sílice. La corrosión de las armaduras, daño generado por fuego o el agravamiento del anterior que lo toma por separado acá a través de las fisuras. Vemos unas fotos acá, una foto, que son muy típicas. Muchas estructuras que no, obviamente, como ven, no están dentro de un ambiente controlado, sino que están no sometidas a la lluvia porque son de abajo, pero sí están en un ambiente donde la humedad, condensación y demás afecta la estructura. Como ven acá, por un deficiente llenado, por no respetar las separaciones entre barras que hablábamos clase pasada, por un escaso recubrimiento, por un mal compactado, por un mal llenado de la estructura, las armaduras estas se han visto la acción de la corrosión. Esto es mucho más grave y se observa mucho en la costa atlántica. En Mar del Plata es muy típico esto. Si no es un buen hormigón, con un buen espesor de recubrimiento, compacto y en lo posible pintado, si no revocado, sucede este tipo de cosas. Esto, como obviamente, está cerca en el tiempo de no poder soportar las cargas previstas. En estos casos lo que hay que estudiar es en qué medida ha sido disminuida la sección de la armadura para determinar la pérdida de carga y obviamente detener el proceso. Hoy existen industrias, Sika por ejemplo tiene una serie de productos para inhibir la corrosión, para reconstruir todo esto, pero si dejamos esto termina cayéndose por su propio peso. Hay distintos ambientes que están expuestos a las estructuras, con distintas designaciones, ambientes no agresivos, ningún proceso, interiores de edificios. Nosotros estaríamos casi en esto, ambiente no agresivo, no esperamos ningún proceso patológico. Interior de edificio no sometido a condensaciones, es decir, que no hay un proceso de vapor ahí, no tengo una tintorería generando vapor todo el día. O elementos de hormigón exterior de edificios revestidos, o un hormigón masivo interior, o estructuras en ambientes rurales y climas desérticos, es decir, con baja precipitación media anual. Acá no tenemos problemas, acá tenemos estructuras bastante protegidas. Y así sucesivamente, donde tenemos ambientes normales, temperaturas moderadas, frías, puede haber congelación, humedades altas o medias. Tenemos distintos ambientes que se traducen al final, donde hay congelación y deshielo. No voy a entrar. Eso define distintos tipos de precauciones a tomar para proteger la estructura. Y son todas que se pueden dar. Donde hay congelaciones de hielo, si se usan urea o no, o sales descongelantes, sin o con sales, además en superficie expuesta a la lluvia o atmósferas húmedas, estructuras que contienen agua o la conducen. Y acá muchas cosas que ustedes estudiaron. Uno de los factores determinantes de la durabilidad del hormigón es la relación agua-cemento. No solo define la resistencia, sino la durabilidad. Hay tablas de tipo de exposición de estructura de acuerdo a los distintos tipos de hormigones. La clasificación de los hormigones, que ya sabemos.
nosotros ya esto lo dimos por superado en la primera clase, donde el H20 es el primer hormigón aceptado para hormigón armado. Los menores H20 no se pueden usar para estructura de hormigón armado. Y de H25 para arriba podemos usarlo para hormigones armados y pretensados. Una forma, ustedes ya saben, o deberían saber, de mejorar la impermeabilidad del hormigón es la incorporación intencional de aire. En función del tamaño máximo del agregado, el tipo de exposición, si es bajo el agua, porcentaje de volumen de aire a incorporar. Esto, como ven, es todo informativo y formativo, mejor dicho, estoy para apuntalar lo que vieron ustedes en la otra materia. Un adecuado curado es fundamental para mantener la durabilidad del hormigón. Y acá hay una tabla bastante interesante también. Tipo de cemento, según el tipo de cemento empleado, el periodo mínimo de curado. Periodo mínimo de curado. Curado con atención, curado con gran dedicación. 3 días, 5 días, 8 días. Estamos en lo que estamos trabajando básicamente en nuestra zona con los cementos del medio. Aún el cemento Portland que se está comercializando suele tener o filler calcáreo o algo de escoria. Pero a todo eso nos lleva también, además, a la calidad propia del hormigón, al recubrimiento mínimo. Recubrimiento que ya lo definimos. Según la altura del elemento y el recubrimiento, esto lo vimos. Esto es el D más el recubrimiento nos da el H. Y existen tolerancias para la colocación. Para elementos de una altura D menores a 20 centímetros, en la mayor parte de nuestras losas, hay una tolerancia de hasta más o menos 10 milímetros con la posición. Quiere decir que si yo calculo el D en 11, en realidad puede estar entre 9 y 12. Perdón, entre 10. Si yo calculo 9 centímetros, puede estar de 8 a 10 el brazo de palanca D. ¿Por qué? Porque no existe exactitud en lo nuestro. Cuando hacemos una losa, decimos que D es 9. Y cuando está armado, en realidad el D puede variar. 1 centímetro más o 1 centímetro menos para piezas de menor de 20 centímetros de espesor. Para piezas mayores, que acá entrarían la mayor parte de las vigas, ese error admitido es hasta 1,5 milímetros. Y esto referencia es del CIGSO 201.05. Los límites que ya los vimos. Los límites mínimos de separación de armaduras, en general, en principio tienen como objeto facilitar la colocación del hormigón, el buen correcto llenado del encofrado. ¿Se acuerda que habíamos hablado que era 1,33 veces el tamaño máximo nominal del agregado, el diámetro de la barra o 25 milímetros? Acá está establecido. Y acá, como ven, hay barras apareadas. Vamos a ver en algún momento que podemos usar barras en grupo, como barras agrupadas, o podemos eventualmente empalmar barras, que sería, por ejemplo, este caso. Esto ya lo vimos, acá está, separación mínima, diámetro de la barra, 25 milímetros, o 1,33 del tamaño máximo nominal del agregado grueso. Y además hay una cuestión que no sé si ustedes la vieron antes. El tamaño máximo nominal del agregado grueso también tiene limitaciones. Tiene que ser menor a 1/3 del espesor del elemento, de la losa.
o un quinto como máximo de la menor dimensión lineal en cualquier otro elemento estructural. Un tercio del espesor de la losa o un quinto del lado mínimo en cualquier otro elemento. O 3/4 de la mínima separación libre horizontal o vertical entre dos barras contiguas de armadura, o entre grupos de barras paralelas en contacto directo que actúan como una unidad. Estas barras podemos considerarlas que actúan como grupos. Los grupos de barras son admitidos. Es más, el otro día estábamos hablando de, el miércoles estábamos hablando de la vigueta pretensada. Las viguetas pretensadas están conformadas por dos alambres de acero, de diámetro no mucho mayor a los 3-4 milímetros y retorcidas unas sobre otras, siendo de a pares o de a tres, por ejemplo. Y se comportan como barras únicas, obviamente con la suma de la... Bueno, acá es lo mismo para armadura de flexión, todo esto ya lo vimos. Los recubrimientos mínimos. Y acá van a ver que hay una serie de recubrimientos bastante elevados, 50 milímetros, 5 centímetros. Hormigón en la base de las fundaciones, en contacto con el hormigón de limpieza que se pone debajo del fondo de la base. 5 centímetros es para acá en el fondo de la base. La cátedra recomienda, por lo menos yo recomiendo que cualquier hormigón que esté en contacto con suelo, cualquier pieza de hormigón armada en contacto con suelo, respetemos este recubrimiento. Hormigón en contacto vertical con el suelo o expuesto al aire libre. Está el tronco de una columna por debajo del suelo o un tabique de un sótano. Dependiendo del diámetro de las barras, acá lo baja a 30 milímetros al contacto con el suelo. Yo sigo recomendando los 50. Opción de ustedes tomar los 30 que nos permite la norma o tomar más. Para estar más tranquilos pueden llegarse a tomar más. Para barras de diámetros importantes, 16 milímetros más, 35. Para barras menores a 16 milímetros, 30. Hasta ahora estamos todos por encima de lo que nosotros nos recomendamos. Hormigón no expuesto al aire libre ni en contacto con el suelo. Losas, tabiques, nervaduras en los entramados de viga, como vimos de otra clase. Para barras con diámetros mayores a 32 milímetros, 30. Para barras y alambres con diámetros menor a 32 milímetros, 20. Este es el que le dijimos nosotros. 20. Pero ojo, hay otra condición que no lo habíamos dicho. Siempre mayor al diámetro de la barra. El recubrimiento no puede ser menor al diámetro de la barra. Si ustedes en la viga tuvieran barras del 20 o mayor, van a tener que aumentar el recubrimiento. Lo mismo pasa para vigas columnas. Para armadura principal puede ser el diámetro de la barra, pero mayor que 2 y menor que 40 milímetros. Es decir, que vamos a usar en toda nuestra obra 20, 20 y 20, aunque nosotros no tenemos ni cáscaras ni placas plegadas. Háganme acordar en algún momento que hable de cáscaras plegadas, de placas plegadas. ¿Hasta ahora me han seguido, chicos? Acá está graficado lo mismo que leímos, aplicado a distintos casos. Hormigón en contacto con el suelo, 30 o 35 dependiendo del diámetro de la barra. Cara interior no expuesta puede ser 20 milímetros para las barras menores de 16 o 30 para las barras mayores de 16. Bueno, todo lo que ya dijimos. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. La transmisión de la fuerza del hormigón al acero es por las aletas, por así decirlo, que tienen. ¿O también es por el...? Eso lo vamos a ver muy particularmente. Es un mecanismo complejo, donde se manifiestan distintas fuerzas.
Uno de los motivos por el que se adoptaron armaduras nervuradas para el hormigón armado es que la simple adherencia entre el hormigón material y el acero material es muy limitada. Antiguamente usábamos barras lisas, dejamos de usarla porque para mejorar la transmisión de esfuerzo. Pero eso lo vamos a ver en particular. Vamos a ver que es un mecanismo complejo, que se mezcla una traba mecánica más la adhesión. Claro, perfecto. Tiene muchas variables, como todo dentro del hormigón armado, tiene muchas variables que inciden sobre la transmisión de esfuerzo de hormigón a acero o acero hormigón en función, obviamente, del tipo de barra, nervurada o no, del hormigón, si está comprimido o no, si está en el medio, si está en un costado, si hay un esfuerzo transversal o no. Vamos a ver que es bastante complejo. Fácil de entender en definitiva, a la larga, pero complejo donde hay que tener en cuenta muchas variables. Claro. Probablemente yo le doy a eso. Las separaciones mínimas, todo esto es la aplicación de lo que ya vimos. Recubrimientos mínimos para la ACI 318, que es nuestra fuente reglamentaria. Tiene distintos valores. Acá se adoptaron distintos valores en la CIRSOC que los que tenía la ACI 318. La ACI 318 sirvió de base para el 201.05, pero no respetamos todo. Hormigón colocado contra el suelo y permanentemente en contacto con él, 3 pulgadas, nosotros hablamos de 50 milímetros. Esto era 35, y en ese caso había barra hasta el 18. Distintos alambres, 1,5 pulgadas. No respetamos estos valores. Esto es como referencia para que veamos que no existe la palabra sagrada en ninguna norma. Aunque nos copiamos de esta, no respetamos esto. ¿Por qué? Porque hay cuestiones de criterio, de mayor preponderancia o menor de la seguridad. No existe un solo valor que sea... Vimos que estos recubrimientos, vamos a ver que afectan los espesores de fisuras, la cantidad de fisuras. Y las fisuras están obviamente relacionadas íntimamente con el control de las deformaciones. Existen fisuras que se producen por distintos fenómenos. Son inevitables, es inevitable la existencia de fisura en la estructura de hormigón armado. Hay múltiples causas que la provocan, pero podemos juntarlas en un grupo para contar con una mano más o menos. Fisuras generadas por acciones directas, las cargas. Las cargas producen deformaciones y las deformaciones producen fisuras. Figuras generadas por acciones indirectas, asientos de apoyo. Por ejemplo, un asiento de apoyo puede ser un tensor que se deformó mucho, contracciones de Brouwer, por fluencia lenta, por cambio de temperatura. Estas son esperables siempre. Estas las tenemos que evitar. Fisuras generadas por deficiencia constructiva o producto de una dosificación inadecuada. Estas las tenemos que tratar de evitar. Y más como profesionales, esta última. Errores de diseño y detallado de armadura. Existen, no lo vamos a ver demasiado en profundidad, pero sí conceptualmente esto. Existe una distancia importante entre calcular una estructura y confeccionar una buena documentación. Hasta ahora estamos yendo a la parte fácil con ustedes, que es determinar las secciones de acero necesarias para momentos positivos, momentos negativos, corte, tracción. Pero después todos estos elementos se encuentran unos con otros y debemos garantizar que dentro de los nudos haya una correcta transmisión del esfuerzo de un elemento al otro. Ha producido muchos problemas estructurales justamente la mala resolución de la armadura en los nudos. Entonces, cuando tenemos estructuras importantes o puntos críticos en una estructura, debemos ser muy cuidadosos en detallar perfectamente la forma de colocar la armadura,
lo que se llama detalle de armaduras sobre zona de nudo. Las fisuras producto de eficiencia constructiva o edificaciones adecuadas son en general de edades tempranas, son muy frecuentes y no las podemos controlar con armaduras estas. Pero tenemos suerte que son en general superficiales. Se presentan en edades tempranas cuando el hormigón todavía es plástico y eso hace que el tratamiento sea bastante complejo. Fisura debido a carga externa, aunque lo vamos a ver en particular, pueden afectar en definitiva la seguridad estructural de los cuadros, cuando los cuadros de fisura sean verticales, de pequeño espesor, entre 0.05 a 0.15 milímetros, que se puedan presentar en columnas predominantemente sometidas a compresión. El cuadro de fisuración de este tipo se presenta para cargas del orden del 85 al 90% de las que conducen a la falla repentina y frágil. ¿Por qué? Porque los elementos comprimidos fallan repentinamente y frágilmente. Quiere decir que cuadros de fisuración pequeños en columnas son de mucho cuidado. Y si ocurre en una columna en los niveles inferiores de un edificio que encima funciona como pórtico, puede dar por tierra con toda la estructura. Tenemos que estar muy atentos en general a las anomalías que se presenten. Siempre yo hablo de anomalías. Tiene que llamarnos la atención un cuadro de fisuración. Un cuadro que tampoco podemos ignorar cuando estamos en presencia de columnas esbeltas y que tienen importantes cargas de compresión son por fisuras cercanas y normales a una cara de la columna y cerca del centro de la altura. Es una fisura por flexión lateral, por deformación lateral. Esto puede indicar que estamos a un tris de que el elemento pandee. Lo que debemos controlar también es algo que tiene que ver con la anécdota que conté el otro día. Fisuras originadas por sobrecargas no previstas durante la etapa constructiva. Se pueden presentar cargas muy severas en la etapa constructiva y encima pueden estar asociadas a edades tempranas del hormigón, que el hormigón no llega a una resistencia adecuada. Y acá parece que lo hubiera escrito yo con el ejemplo del otro día. El acopio de materiales sobre losa recientemente hormigonada, o también esto es peligroso, apuntalar niveles superiores sobre las losas que hace poco desapuntalé. El hormigón todavía es joven, todavía no desarrolló resistencia y yo lo estoy usando para apuntalar pisos superiores. Hay que tener cuidado con esto. Cuando yo quiero hormigonar muy rápidamente distintos niveles del piso, tengo que mantener apuntalamiento 2 o 3 pisos para abajo para que se distribuyan las cargas que voy agregando. Fisuras por desplazamiento de encofrados. Estoy hormigonando y si no tengo cuidado puedo mover un encofrado donde el hormigón recién empezó a fraguar. Estoy hormigonando una estructura importante, llevo 3 horas una parte que ya empecé a hormigonar a 4 horas, 5 horas una parte, y no puedo pegarle con el camión a una columna que hormigoné hace 4 horas porque voy a tener problemas serios. Porque hubo desplazamiento de encofrado cuando el hormigón todavía no desarrolló prácticamente ninguna resistencia. Y las armaduras no aportan resistencia. ¿Por qué? Porque todavía no se generaron formas de transmitir el esfuerzo del hormigón al acero. Fisuras por retracción plástica. Cuando hay pérdida de humedad, sabemos que el hormigón se arruina. Esto es solucionado por un buen curado. Y hay algo que siempre tenemos que tener en cuenta. Existen fisuras cuando haya una restricción a las deformaciones.
Si yo estoy enfriando algo, pero no dejo que se acorte, va a aparecer tracción y van a aparecer fisuras. Lo que estoy diciendo es esto: tengo una barra de hormigón, la agarro a los extremos fuertemente, los inmovilizo y enfrío la barra de hormigón. Se me va a romper, porque se genera un esfuerzo de tracción, porque está impedida la contracción por descenso de temperatura. Por contracción de fragua o por cambio de temperatura. Acá hay un ejemplo. Deformación por retracción hipotética si no hay restricciones. Deformaciones por tracción, deformaciones por compresión y la deformación real. Y esto hace que se generen fisuras por restricción de las deformaciones. No voy a hablar mucho más de esto. Obviamente, fisuras debidas a reacciones químicas dentro del hormigón endurecido. El alcance, no vamos a estudiarlo acá, pero es la relación álcali-sílice, como dice este libro, o álcali-árido, como lo llamo yo. Pueden generar cuadros de fisuras que se cruzan sin dirección predominante, es porque tienen el cáncer adentro del hormigón. Las fisuras por corrosión, en general, vienen asociadas a otras fisuras previas que permitieron el ingreso de humedad que en contacto con la armadura provocó el origen de compuestos metálicos, óxidos, que aumentan el volumen, que a su vez generan más fisuras. Es un proceso expansivo, exponencial. Cuando aparece la corrosión, puede introducirse la humedad por pequeñas fisuras, pero el hecho de que llegue la humedad a la armadura hace que este cuadro de fisuración se multiplique varias veces. En general aparecen fisuras paralelas a las armaduras. Si ustedes recuerdan las fotos que vimos hace un ratito, tenía toda la armadura inferior descubierta en partes. ¿Por qué? Porque la oxidación había provocado presión y había eliminado el recubrimiento. Es esto. Obviamente, a mayor humedad relativa, mayor problema de este. Y si encima es brisa marina, es decir, aire húmedo pero cargado de sal, mucho peor. La fisura generada por el proceso de corrosión posibilita el ingreso de más oxígeno, más humedad, y encima pueden aparecer las sales a la zona de las armaduras. Esto hace que el problema se incremente velozmente. Bueno, a ver, ¿qué más quería decir de esto? Vamos a ver que existen distintos tipos de fisuras que pueden aparecer. 832. Vamos a hablar muy por encima del control de fisuración. Si yo quiero disminuir la fisuración, ¿qué voy a usar? Y buenos hormigones. Pero también voy a usar estructuras poco deformables. Y acá empezamos a hablar de control de fisuración. Fíjense qué es esto acá. Tenemos la misma barra de hoy. Con el mismo esfuerzo P sobre la barra, rodeada de un prisma de hormigón. Este es más largo que el anterior, vamos a suponer que tengo dos fisuras. Fíjense que de esta fisura para allá y de esta fisura para allá tienen esfuerzos distintos, hay tensiones de resbalamiento. Podemos asumir que en el punto medio el hormigón no resbala con respecto al acero. Acá vamos a tener tensiones tangenciales que vienen de izquierda a derecha y acá vamos a tener tensiones tangenciales que vienen de derecha a izquierda para oponerse a cada una de las cargas aplicadas. ¿Me siguen ahí?
Y vamos a ver que está dibujado acá una cierta variación. ¿Por qué? Porque en realidad no conocemos bien la ley de variación de las tensiones de adherencia entre el hormigón y el acero. Sabemos que en la fisura el acero toma cero, el hormigón toma cero. Sabemos que en un punto intermedio, cuando hay inversión del signo, es nulo. Pero no sabemos exactamente cómo varía las tensiones de adherencia a lo largo de este sector. Pero sí sabemos que la tensión de tracción del hormigón es máxima donde está repartido entre el hormigón y el acero. En este punto no hay resbalamiento entre el hormigón y el acero, no hay tensiones entre el hormigón y el acero. La carga es repartida entre el hormigón y el acero. Esto es el mismo gráfico que vimos hoy. Este más este me dan P. Bueno, este por la sección de hormigón y este por la sección de acero me dan la carga P. Pero la transferencia entre este y este, acá el acero solo en la fisura, acá el acero solo en la fisura, y acá el hormigón y el acero repartiéndose con arreglos a sus rigideces a la tracción, están repartidos. ¿Y a través de qué mecanismo se reparte esto? ¿Existe esta transferencia? Es a través de tensiones de adherencia. Algunos chicos estaban preguntando a ustedes eso. Tensiones de adherencia, que es un nombre genérico para un fenómeno relativamente complejo, que vamos a ver. Este es el mecanismo por el que el hormigón transfiere esfuerzo al acero o viceversa. Cuando cargo un elemento como el que vimos recién, en un momento dado va a aparecer una fisura. Seguimos incrementando la carga y aparece una nueva fisura. Si incrementamos la carga, se pueden formar nuevas fisuras entre otras ya existentes. Si en este punto esta tensión en el hormigón supera la tensión de ruptura por tracción, se me va a aparecer otra fisura acá. ¿Lo ven? Acá el hormigón se fisuró porque superamos la tensión de rotura por tracción. Acá porque superamos la tensión de rotura por tracción del hormigón. Y se reparte de esta manera entre medios. Pero si este llega al punto de superar la resistencia a la tracción del hormigón, va a aparecer una nueva fisura acá. Vamos a definir una sección efectiva de hormigón a la tracción, que no es tan fácil de ver. Cada barra interactúa con el hormigón que lo rodea. Entonces vamos a definir la sección efectiva de hormigón a tracción como un área covaricéntrica con el acero, con la armadura, y es solo una aproximación. La distribución de tensiones en la sección presenta variaciones respecto del valor medio. Vamos a llamar A la distancia entre dos fisuras, como vimos en el gráfico. Su distancia mínima, va a haber un valor de A mínimo. Vamos a ver que no puede aparecer una fisura inmediatamente al lado de la otra. ¿Cuándo va a aparecer esa distancia mínima? Cuando no sea posible transmitir por adherencia un esfuerzo suficiente al hormigón. Fíjense que si esta fisura y esta estuvieran más cerca, el valor de la tensión en el hormigón sería menor.
Entonces hay una distancia entre fisuras, para lo cual ya no puede incrementarse el esfuerzo sobre el hormigón tal que provoque una nueva fisura. Cuanto más cerca están estos puntos, esta parábola va a ser más petiza. Va a haber un momento en que la transferencia de esfuerzos del hormigón, del acero al hormigón, no sea lo suficiente como para que el hormigón llegue a la tracción. Entonces, existe, se ha comprobado y podemos calcular con cierta aproximación una A mínimo, distancia que no puede aparecer una nueva fisura. ¿Se entendió esto, chicos? Sí, profe. Bien. Bien, bien. Vamos a leer acá. Se llamamos a la Perfecto. distancia entre las fisuras consecutivas. Su distancia mínima, A mínimo, se alcanza cuando no es posible transmitir por adherencia de la armadura al hormigón un esfuerzo suficiente como para originar una nueva fisura entre las existentes. Para que se forme Una pregunta, profe. ¿Qué? Perdón que le interrumpa. Una pregunta, no me imagino, o sea, entiendo lo de la distancia mínima, pero, a ver, cuando aumentan las cargas, ¿también se va expandiendo esa misma fisura o no? Sí. Sí, una ¿Y cosa es la si hay apertura de algún, fisura y otra cosa es la distancia entre fisuras. Estamos hablando de... y cómo sería la, sí, Es que si incrementas las cargas, las fisuras que ya se abrieron van a ensancharse, pero también existe un mayor esfuerzo sobre el acero que se está repartiendo fuera de las fisuras entre el hormigón y el acero. claro, pasan a la vez entonces, las dos cosas? Sí. Pero No, no es nunca, que una pasa a menos tensión, no es que pasa una primera. pero nunca va a aparecer una fisura que te dé a una separación menor que la mínimo, porque el eslabón, el cuello de botella, es la capacidad de la barra de acero de transmitir esfuerzo al hormigón. Claro. La tensión de adherencia es el cuello de botella. Claro. Porque lo que yo no entendía es cómo, para una carga que le estoy aplicando, primero se expandiría la fisura o se haría otra fisura nueva, o pasan las dos a la vez. Pasan las dos a la vez, no. Acordate que este material es un material muy heterogéneo. En algún punto tenés un par de piedras más débiles. En un punto cercano o a cierta distancia tenés poros. Entonces es bastante aleatorio esto. Claro, perfecto. Te aparece una fisura y te aparece simultáneamente otra. Si estás en la misma zona, porque esto también está en función de la zona que está traccionada. En este elemento, lo único que decimos es que hay un esfuerzo de tracción en una barra que está rodeada de hormigón. Pero después vamos a ver que puede ser parte de un tensor o parte del cordón traccionado de una viga. El concepto este es genérico. Perfecto, profe. Es Gracias. la barra traccionada y el hormigón que coactúa con él. Para formarse una fisura en la sección interior como la CC, la al medio de los dibujos, igual en la mitad de las fisuras, el valor de la fuerza a transmitir del acero al hormigón debe ser PF AC sub F por FCT. FCT es la resistencia a la tracción del hormigón. ACF es la sección de hormigón. La carga que tenés que transmitir para que aparezca una fisura tiene que ser igual, tiene que provocar en el hormigón una tensión de un valor de la resistencia de atracción del hormigón. Esto, ¿estamos de acuerdo? Es la manera de llegar entre las dos fisuras a que se genere una resistencia a la tracción, un esfuerzo de tracción en el hormigón que alcance el valor de la rotura por tracción. Eso creo que se entiende bien.
Pero fíjense que la tensión transmitida por adherencia, suponiendo tau m constante, olvidándonos de esta forma tipo campana de Gauss que está dibujada en la transmisión, que no conocemos, pero sí sabemos que podemos resumirlo con un valor medio, y así lo hacemos. Vamos a asumir que existe una tensión de resbalamiento de valor medio en la distancia a mínimo. A mínimo por tau medio por la sumatoria de ¿qué? Tau, tensión tangencial. Las tensiones para determinar una fuerza, ¿por qué tengo que multiplicarlo? Por un perímetro, un área, claro. Un área. ¿Y el área qué es? El largo, la longitud A mínima, y la sumatoria de los perímetros. Esto está tomado para más de una barra. El perímetro de las barras por la longitud de las barras me da el área de hormigón en contacto con el acero. Por esa tensión de adherencia, llamémoslo por ahora, me da la fuerza que es capaz de transmitir por tensiones tangenciales la barra al hormigón. Esta es la fuerza que en esta longitud me pueden transferir estas barras con este tau medio que luego vamos a ver cómo se calcula. Obviamente tiene que ser igual a esto. Igualando las dos expresiones, el A mínimo es igual a la sección de hormigón por la tensión de rotura por tracción del hormigón dividido la tensión de adherencia y la sumatoria de los perímetros. ¿Lo ven? Sí. Y acá sale el valor del A mínimo. Es decir, la mínima distancia a la cual en la cual pueden aparecer fisuras consecutivas. En realidad el razonamiento es bastante lindo, pero vamos a ver que acá mismo vamos a encargar de destruirlo. Y el ingeniero Conde no está muy de acuerdo conmigo en lo que hablo, pero fíjense que esto que puedo haberlo llegado a convencer. En realidad, se ha demostrado que se está errado entre un 33% por arriba o por debajo. Yo calculo el A mínimo con estas expresiones y cuando hago los ensayos puedo estar un tercio abajo o un tercio arriba. Y ojo, es una buena aproximación para nosotros. Esta forma de calcular el A mínimo que se ha desarrollado, obviamente todo lo que hacemos en hormigón históricamente se ha puesto a prueba. No existe otra manera de verificar si una expresión es fiable si los resultados de los ensayos no nos lo confirman. En este caso, la confirmación es que en promedio estamos ahí. Entre 0,67 y 1,33 veces se verifica que es la separación con respecto a la calculada a través de A mismo. Si las barras son del mismo diámetro, podemos plantear esta misma ecuación de esta otra forma. A máximo, ¿por qué? Porque no va a aparecer una fisura si el espacio entre fisuras no es 2 veces el A mínimo. A ver, ¿lo terminé de marear con eso? ¿Lo puedes repetir, por favor? Fíjense que acá tengo A, línea entre fisuras. Y dije que para que aparezca una nueva fisura tiene que haber una transferencia de esfuerzos del acero al hormigón que me lleve al hormigón a la tensión de rotura por tracción. Y estamos hablando de
este valor, este es A mínimo, donde la tensión en el hormigón crece hasta un máximo. El A mínimo es este, pero el A, para que aparezca otra fisura, tiene que ser 2 veces, porque es un camino de ida y de vuelta. Tiene que haber A mínimo de la nueva fisura con esta y con la otra. Es decir, que para que aparezca una fisura intermedia, esta separación tiene que ser por lo menos 2 veces A mínimo. La mínima distancia entre dos fisuras es A mínimo. Pero para que aparezca una nueva fisura, la separación entre las dos previas tiene que ser mayor que 2 A mínimo. ¿Se da cuenta? Está bien, o sea, tiene que ser por lo menos eso, pero puede tener cualquier Claro, longitud. el A mínimo es para que aparezca una nueva. Si este A es mayor que el A mínimo, aparece una acá. Pero tiene que estar separado A mínimo de la izquierda y A mínimo de la derecha. Si el A disponible entre dos fisuras consecutivas es menor que 2 A mínimo, no aparece una nueva fisura. La única manera que aparezca una nueva fisura es que la separación esta sea mayor que 2 veces A mínimo, para que toda esta transferencia se pueda realizar. Esta transferencia que vaya desde 0 a una fisura hasta un valor máximo de la tensión en el hormigón que alcance el valor de la resistencia a la tracción. A través de la definición de A mínimo sacamos el A máximo. ¿A dónde era que estaba eso? Disculpen que me puse los anteojos y que ya no veía bien. Bueno, la expresión, como dijimos, se reduce de A mínimo, se produce esta, y se define el A máximo, que es igual a 2A mínimo. Si el A es superior a 2 veces el A mínimo, va a aparecer una nueva fisura. Obviamente, también podemos relacionar con las cuantías, con las dimensiones, y acá tenemos la cuantía, la sección de acero sobre la sección de hormigón, y la superficie de los perímetros dependiendo si las barras son todas del mismo diámetro. Es esta la expresión. Ustedes léanlo, yo en las fórmulas no voy a hacer hincapié, como dije. Y fíjense conceptualmente esto, traten de seguirme mentalmente. El ancho probable de la fisura puede estimarse como la diferencia entre lo que se alargó el acero y lo que se alargó el hormigón. Es decir, vamos al dibujito previo. Fíjense que si estamos estudiando toda esta pieza, este cuadro tensional me produce una deformación del hormigón. Este cuadro tensional me produce una deformación del acero. Dijimos que existe acero sin recubrimiento, sin hormigón en la fisura. La diferencia entre lo que se alargó el acero y lo que se alargó el hormigón es el ancho de la fisura. ¿Me pudieron seguir ahí? ¿El hormigón cuando se fisura no se vuelve a cortar? No. No, porque se fisure, sí hay una cierta recuperación elástica, pero es mínima con respecto a la deformación que se produce. Okay. Vos fijate que no es que el hormigón se descarga de punta a punta. El hormigón se descarga en las adyacencias de la fisura. Claro, se forman dos diagramas de la mitad. De la mitad, correcto.
en las fisuras. Pero en definitiva, aunque haya una recuperación, las deformaciones finales del hormigón y del acero no son iguales. Porque si no, no existiría acero expuesto. Hay acero expuesto dentro de la fisura. Lo puede haber o no. Pero hay acero que atraviesa la fisura que no tiene hormigón. La deformación del hormigón necesariamente es menor que la deformación del acero. Así que puedo calcular el ancho de la fisura como la diferencia entre lo que se elongó el acero y lo que se elongó el hormigón. Es la expresión esta. El ancho probable de la fibra puede estimarse como la diferencia entre la elongación media del acero entre dos fisuras y la elongación media del hormigón a tracción. La integral, el ancho de apertura máxima, la integral de menos A máximo sobre 2 a más A máximo sobre 2 de la deformación en el acero menos la deformación en el hormigón por diferencial X. ¿Se dan cuenta de la expresión? Como las deformaciones, acabamos de expresar que la deformación del acero es superior a la deformación del hormigón, porque si no, no podría haber acero expuesto en la fisura. ¿Y dónde se produce? Entre menos A máximo sobre 2 y más A máximo sobre 2. De la deformación en el acero menos la deformación en el hormigón por diferencial X. Y fíjense que podemos eliminar esto. Porque esto, la deformación en el hormigón a tracción es prácticamente nula. Porque la tensión y la deformación del hormigón a tracción son despreciables. Entonces esto queda reducido a algo muy elemental que podríamos haberlo dicho nosotros. Podemos estimar que la abertura máxima de la fisura es igual a la máximo por Fs sobre epsilon S, sobre E sub S. Fs vamos a tomarla como la tensión media de la armadura y E sub S como elongación media del hormigón a tracción. Perdón. No, está bien, epsilon cm, esto estoy confundiendo. ¿Lo ven? Si yo elimino esto, es epsilon sm por diferencial X entre menos A y más A, lo que es A máximo, entre menos A sobre 2 y más A sobre 2. ¿Me siguieron hasta ahí? Si bien el hormigón, como decía uno de ustedes chicos recién, el hormigón tiene una recuperación elástica cuando aparece la fisura, pero la deformación previa y la recuperación son despreciables. Frente a las deformaciones del acero. Bueno. Chicos, voy a hacer un recreo, creo que yo me cansé y ustedes también deben estarlo, supongo. Ya fue bastante menos afable esta clase que la pasada. Bueno, profe, ¿a qué hora nos vemos? Son y 57 y ante el pedido del público de que fuera más larga lo hacemos y 20. Bueno, profe, listo, entonces, Ok, 20. Ok. Voy a apagar la grabación, alguno acuérdese de encenderla cuando volvamos.